Muy buenos días. En representación del señor rector de la Universidad San Martín de Porres, el doctor Antonio Chang, y del vicerrector, el doctor Raúl Bao García, que lamentablemente no pueden estar presentes, vamos a dar paso al desayuno democrático en la sesión 126 de la Cátedra Perú. Sean ustedes bienvenidos a esta cátedra, que es el foro de debate permanente de nuestra Universidad de San Martín de Porres. Este espacio institucional fue creado el año 2004 con la intención de acercar cada vez más el mundo académico a la realidad nacional a través de la divulgación, el análisis y la discusión de los grandes temas nacionales en todos los niveles que resulten importantes y actuales. Así, a lo largo de los años, hemos convocado a especialistas, científicos, funcionarios de Estado, artistas y personalidades que en general aporten conocimiento y soluciones para los múltiples problemas que afectan a la República. La regla fundamental que rige a las sesiones de Cátedra Perú es que todos los aportes y participaciones, tanto de los expositores como de los asistentes, deben respetar los principios académicos. Es decir, que el debate no debe politizarse ni partidarizarse. Cada quien presenta la ponencia de su expertise libremente y somete sus criterios a la opinión irrestricta de los demás. Desde el punto de vista de la Universidad de San Martín de Porres, esta es una forma práctica de hacer democracia y fortalecer el concepto de ciudadanía, tanto entre los miembros del claustro, maestros y discípulos, cuanto en el público que nos sigue presencialmente, así como a través de nuestras plataformas digitales. En la mayor parte de las sesiones de Cátedra Perú recurrimos a las ponencias, los paneles de expertos y las lecciones magistrales. Sin embargo, desde hace ya algún tiempo hemos creído conveniente implementar también el formato del cual participan hoy todos ustedes, los desayunos democráticos. En estos encuentros, más acotados en cuanto a la audiencia, presentamos sobre todo a altos funcionarios de Estado para que expongan ante distinguidos miembros de la prensa, especialistas y autoridades de diversa jerarquía en torno a temas urgentes de la actualidad política del país. Como suele decirse, las opiniones que se viertan son producto exclusivo de la reflexión de los participantes y la cátedra es solo el medio para que se produzca la comunicación efectiva. Por lo tanto, la universidad es facilitadora de diálogo, pero no necesariamente suscribe los planteamientos de cada quien. Precisado en nuestro marco institucional, hoy tenemos el privilegio de contar con la participación del doctor Roberto Burneo Bermejo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, así como la participación del doctor Will Ramírez Chávarri, miembro de Pleno 3. Ambos disertarán sobre el rol del Jurado Nacional de Elecciones en el proceso electoral 2026. Al término, y esta es la mecánica a seguir, al término de sus presentaciones habrá una breve estación de preguntas. Indudablemente, el tema de los comicios generales amerita que nos aboquemos a un análisis más amplio por su trascendencia y enorme complejidad. Por ello, la Universidad de San Martín de Porres, en el convenio interinstitucional que tiene con el Jurado Nacional de Elecciones, se compromete a seguir propiciando el debate electoral y pronto haremos la convocatoria a nuevas sesiones y más actividades vinculadas al tema electoral. De momento, solo cabe
agradecer a los distinguidos expositores, a quienes recibimos con un aplauso, doctor Burneo, doctor Chávarri. Y declarar inaugurada esta sesión 126 de la Cátedra Perú. A todos ustedes, muchas gracias por su asistencia y gracias también por la cobertura periodística. En términos tradicionales, correspondería leer la hoja de vida tanto del doctor Burneo como del doctor Chávarri. Sin embargo, nos vamos a tomar la licencia de eximirnos de esta lectura porque ambos son personalidades con una larguísima trayectoria en el derecho, en la juridicidad y en la función pública. No necesitan más presentación que la de ellos mismos. Dicho esto, entonces, rogamos al presidente del jurado, al doctor Roberto Orlando Burneo Bermejo, a hacer uso de la palabra. Bienvenido, doctor. Bueno, buenos días a todos. Buenos días a los miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, doctora Marta Meix, doctor Willy Ramírez, doctor Rubén Torres, al doctor Hugo Guerra, director ejecutivo de la Cátedra de la Universidad San Martín de Porras, al doctor Moisés Tambini, director de la sección de posgrado de la Universidad San Martín de Porras, a los decanos y señoras decanas de distintas facultades aquí presentes, a los funcionarios y funcionarias del Jurado Nacional de Elecciones también y servidores, a nuestros distinguidos señoras y señoras participantes del público y a los medios de comunicación. Muchas gracias por su presencia y participación. Hemos indicado en varios foros que estos 2 años, 2025 y 2026, van a ser años muy complejos por la complejidad de los procesos electorales que ya están en proceso. Muchos quizás no saben, o algunos sí, que ya hay convocatoria de elecciones, en este caso convocatoria de elecciones complementarias, en 2 distritos de Cajamarca, que es Pión y Ninabamba. Y también ya hemos convocado procesos de revocatoria en 4 distritos del país. Y pronto, porque se tiene hasta el 12 de abril del presente año, va a iniciar la convocatoria de elecciones generales 2026, donde se van a elegir la próxima plancha presidencial, a nuevamente senadores y diputados, porque allá va a haber un congreso bicameral, y también los parlamentarios andinos. Y luego, ya en octubre, más o menos, se va a convocar probablemente a elecciones municipales y regionales. Desde ya son 4 procesos, 2 de ellos muy complejos. Estamos hablando de ahorita 42 partidos inscritos. Lo más probable es que haya 3 más pronto, porque ya se ha terminado el proceso de inscripción. Algunos de ellos ya están publicando el resumen ejecutivo de la organización política. Así que lo más probable es que en unos días o semanas tengamos algunos partidos adicionales. Quizás algunos no saben, pero hay poco más de 90 movimientos regionales. Es decir, tenemos
más de casi 150 organizaciones políticas en todo el país. Así que si elecciones generales va a ser un proceso complejo, las elecciones municipales y regionales lo van a hacer mucho más. Y este fenómeno o esta coincidencia o confluencia de grandes procesos electorales se produce cada 20 años. Cada 20 años se juntan en un mismo año elecciones generales y elecciones municipales y regionales. Lo cual coincide en esta época, así que vamos a estar de alguna forma en un modo electoral, para decirlo de una forma poco utilizando alguna metáfora, durante el 2026 y durante el 2025. Así que quizás es una primera oportunidad que tengamos para conversar y disertar. Y lo que les traigo acá es un poco de lo que el Jurado Nacional de Elecciones, unas pinceladas, viene avanzando en cuanto a la organización del proceso electoral. El panorama ya es ¿no? Tenemos, hace poco el RENIET ha cerrado o ha dado una cifra de cuántos electores tenemos, que son un poco más de 27 millones. 2.5 millones son jóvenes, pero 4.9 son adultos mayores. Hay 1.157 extranjeros, o sea, personas que tienen DNI con domicilio en el extranjero, pero en realidad, según Migraciones, hay 3.5 millones de personas que han salido del país y que no han retornado. Adultos, o sea, personas, la mayoría de nosotros estamos ahí, es 13.9 millones de personas. Pero casi el 80%, sin lugar a dudas, de los que vamos a votar por primera vez, o vamos a tener la oportunidad de votar por primera vez para un congreso bicameral. Hace 30 años o más no teníamos esa conformación del Parlamento, así que esto es una oportunidad muy grande para que podamos elegir a las mejores personas que integren las cámaras de senadores y las cámaras de diputados. Así que, si se dan cuenta, cuando ve uno las cifras, puede ver a dónde quizás las organizaciones políticas tendrían que apuntar, y a dónde el sistema electoral tiene que reforzar las capacidades para que se pueda llegar adecuadamente, al menos el ciudadano llegue adecuadamente a las urnas y al momento de elegir. Esto es más algunas fechas claves que son importantes tenerlas en cuenta para los procesos electorales que se vienen. Algunas son, y todas ellas son legales o constitucionales, o que tienen marco legal o constitucional. La convocatoria, lo que les decía, a elecciones generales es como máximo el 12 de abril del 2025. Y esto es porque la fecha de las elecciones generales, o sea, para elegir planchas presidenciales, senadores, diputados y parlamentarios andinos, es el 12 de abril del 2026. Un año antes, como máximo, tiene en este caso el Ejecutivo, a través de la Presidencia, que convocar elecciones. ¿Lo puede hacer antes? Sí, lo puede hacer antes. Pero normalmente la fecha en que se convoca es un año antes, que sería el 12 de abril de 2025. En este proceso electoral, según el marco normativo aún vigente, se tiene previsto la realización de primarias. Las primarias bajo las modalidades de primarias abiertas, que pueden participar afiliados y también público en general, que se hayan incorporado, que hayan decidido participar en el proceso, las primarias internas o cerradas, que es solamente entre afiliados, y lo que casi todos conocemos, que es la opción de delegados, ¿no? Que
se designan delegados y estos son los que finalmente eligen a los candidatos. ¿Eso qué significa? Que el proceso electoral no solamente comienza con la convocatoria, sino que va a haber bastante participación o trabajo interno dentro de las organizaciones políticas, y lo que les indicaba las elecciones generales del 2026, que es el 12 de abril. Va a haber revocatoria de autoridades y también elecciones complementarias. Ya les había adelantado, hay 42 organizaciones políticas inscritas, probablemente tengamos 3 más que ya han culminado sus procesos y que van a hacer las publicaciones. Hay 28 en proceso, o sea que esto va a sumar a las que ya están inscritas, y lo que estimábamos, si la convocatoria es el 12 de abril, podríamos tener alrededor de 50 organizaciones políticas inscritas. O sea, digamos, la cédula que alguna vez vieron hace poco podría ser un poco más compleja de la que veamos. ¿Cuántos candidatos podrían participar? Si estimamos 50 partidos, serían más de 10.000 candidatos. Entre planchas presidenciales, senadores y diputados, hay opciones múltiples, hay opción para elegir por número. Así que el reto no solamente es para el sistema electoral, sino para ustedes como electores. Enfrentarse a una elección de este tipo amerita que con tiempo nos informemos y fortalezcamos esas capacidades para poder llegar adecuadamente al proceso electoral. Tenemos 100 días, en este caso, como nueva gestión, desde que asumimos el cargo el 21 de noviembre. Así que en esos 100 días hemos avanzado algunas cosas. Ya hemos emitido las resoluciones de conformación de algunas de las oficinas desconcentradas que faltaban. Nos faltaban implementar 6 oficinas desconcentradas. Nuestro objetivo es implementarlas antes de medio año, o sea, tener una oficina en todo el país. Y ya está conformada Huancavelica, Callao y Tumbes. Faltaría Pasco, Apurímac y Moquegua, pero eso lo vamos a hacer lo que viene el resto del año. El jurado no solamente ve cierta parte de la planificación del proceso electoral, sino también ejerce jurisdicción electoral. Quiere decir que somos el máximo ente de justicia electoral en el país y el que finalmente toma las decisiones, no solamente de las cosas que llegan al jurado, sino de los temas que tienen materia electoral o esencia electoral en los organismos como la OMPE. Por ejemplo, la OMPE es competente para lo que es financiamiento y fiscalización del financiamiento, y puede sancionar frente al incumplimiento de las normas, pero al final esos casos podrían llegar vía apelación al Jurado Nacional de Elecciones. Igual que en el caso del RENIET, el caso de algunas controversias en lo que es verificación de firmas. Y así podríamos implementar una serie de casuísticas que llegan al Jurado Nacional de Elecciones, y van a llegar obviamente temas como los cuestionamientos a los resultados electorales que puedan haber en las actas. Y lo que hay ahora es la conservación de las cédulas de votación, que no había antes, y hemos propuesto algunas cosas respecto al tratamiento de. Hemos implementado algunas cosas nuevas, hemos agilizado el despacho para hacerlo más dinámico, más eficiente, un poco que hemos implementado algunas cosas para las audiencias. La idea es maximizar los tiempos para poder atender más eficientemente la función jurisdiccional. Hemos firmado algunos convenios que consideramos importantes. Por ejemplo, nos llegaba a destiempo la información proveniente del Poder Judicial, por ejemplo, de las personas que están involucradas en procesos penales o que tuvieran alguna sanción. Hemos firmado un convenio para reducir los tiempos y mejorar los procesos con el Poder Judicial. Hemos firmado un convenio con el RENIET. Con el RENIET hemos creado o hemos implementado, utilizado su ID electrónico que identifica a las personas para generar una plataforma y que las personas puedan hacer o crear sus casillas electrónicas, o sea, donde se notifican sus actos, los actos en materia electoral,
que se demoraba antes un mes, ahora lo hacemos en 1 minuto. Y no solamente 1 minuto, sino que lo puede gestionar las personas los 365 días del año, las 24 horas del día. O sea, ya no necesitan ir al jurado para gestionar y habilitar una casilla electrónica, sino lo puede hacer cualquier persona en cualquier momento y en cualquier lugar del país. También hemos firmado un convenio con el Ministerio de Justicia, un poco para fortalecer lo que es la educación cívica, pero con un rostro o enfoque en derechos humanos, que nos parece importante fortalecer a las personas en ese sentido. Estamos en camino a sacar el ISO electoral, que es una acreditación o certificación que va a, digamos, avalar o certificar al Jurado Nacional de Elecciones en un estándar internacional en lo que es su competencia. Hemos mejorado los procesos, venimos mejorando los procesos, hemos ejecutado en un solo mes de gestión el año pasado el 98.8% de la ejecución presupuestal, lo encontramos en un 80%, solo tuvimos un mes para lograr esa cifra. Nos ubicamos entre los 7 o 5 primeros entidades del Estado que lograron una ejecución presupuestal a esos niveles. Bueno, nos faltó un poquito de tiempo, porque si no llegamos al 100%, pero hemos fortalecido los canales de comunicación, recuperamos o retornamos al logo que tenía el jurado durante un poco más de 20 o 30 años, que es el logo que tenemos histórico. Hemos actualizado nuestro portal web, lo que queremos que sea más intuitivo. Cuando uno entraba al portal del jurado era un poco complicado, con pop-ups que salían, con información que no se encontraba. Lo que vamos no sé, creo que está ya en etapa de implementación, los próximos días ya tener un portal que sea más intuitivo, que sea más simple y que pueda las personas ir navegando y poder encontrar la información rápidamente. Hemos relanzado nuestro canal JNE-TV. La idea es que sea un canal no solamente que sea fuente de información, sino sea fuente de información válida. Hemos mejorado nuestras redes también, los invitamos a ingresar, y hemos creado un canal WhatsApp para también recibir información. Bueno, ya acaba el año, ayer creo que, sí, ayer o antes de ayer salió el decreto supremo que hemos venido gestionando, donde al sistema electoral se le ha dado 500 millones de soles de los cerca de 920 que habíamos gestionado. Esto no es que se quede ahí, sino que podemos, en función de nuestra ejecución presupuestal, solicitar más recursos en función de cómo vayamos avanzando. Esto es lo que hemos acordado con el Ejecutivo. Pero ya tenemos los recursos suficientes para el proceso de elecciones generales e iniciar la planificación y el trabajo que significa la convocatoria a elecciones generales. En lo que respecta al jurado se le ha dado 70 millones, la OMPE 350 y el RENIET 80 millones. Esto es un tema de la complejidad que se viene. Vamos a elegir 60 senadores, 30 en distrito electoral múltiple, 30 en distrito electoral único. Para que lo entiendan, es similar a elegir a la plancha presidencial. 130 escaños para diputados, 28 en distrito electoral múltiple y 102 que también es en distrito electoral múltiple, pero que se distribuyen en función de la población de cada circunscripción electoral. Esto es la propuesta que hemos prepublicado, que quizás ustedes ya han conocido, de cronograma electoral, uno de los hitos que han sido materia de análisis y también de algunas iniciativas legales por parte del Congreso es el tema de las alianzas. Propusimos el 12 de mayo, estamos ajustando, este no es el cronograma final, es solamente una prepublicación, pero hemos analizado y recogido los comentarios y también lo que nos ha llegado a través de del correo electrónico que se asignó para mejorar este calendario, así que próximamente se van a ver los ajustes. El tema de las alianzas es importante entenderlo, que las alianzas no es que se puedan hacer recién el 12 de mayo, ¿no? La idea es que las organizaciones políticas lo puedan ya ir gestionando, porque celebrar alianzas
de organizaciones políticas es como celebrar algún joint venture, algún acuerdo de consorcio o alguna aventura en común entre dos empresas para los que conocen el tema empresarial. ¿La alianza qué significa? Que primeramente las organizaciones tienen que aprobar la conformación de una alianza y eso se hace según su pacto social, su acuerdo o su estatuto. Entonces, algunos tienen que haber aprobado por alguna junta directiva, otros tienen que ser aprobados por afiliados, cada uno tiene su pacto social y para eso tienen que llegar a un acuerdo que pueda aprobar la creación de la alianza. Y eso lo verifica el Jurado Nacional de Elecciones. Luego se tiene que hacer el acuerdo de la alianza y tienen que establecer algunas líneas o algunos pactos para que se pueda inscribir. Luego se presenta la solicitud de la alianza, esto es analizado por el Jurado Nacional de Elecciones, se hace una publicación del resumen de la alianza que puede ser materia de tachas y luego incluso el resultado de la resolución de esas tachas puede ser apelada. Por eso se tiene que tener un espacio prudente entre la solicitud de la alianza y la inscripción de la alianza misma, porque puede ser materia de cuestionamientos y se tiene que tener el espacio suficiente para poder resolver o tener una resolución final. Por eso a veces se piensa que ya la celebración de las alianzas simplemente es una solicitud y el Jurado Nacional de Elecciones inscribe, pero no es así de matemático y no es así de sencillo, de simple, no es tampoco difícil, ¿no? Pero el Jurado Nacional de Elecciones, como sucede en cualquier registro, evalúa si es que se ha cumplido con la legalidad del proceso. Dentro de este calendario está la fecha que le indicaba de la convocatoria, fecha máxima 12 de abril, y también la fecha de realización de primarias, que es, si no me equivoco, el 15 de noviembre. Dirían, ¿por qué hay mucho tiempo entre la fecha en que se va a realizar las primarias y la convocatoria? Es que hay unos actos preparatorios para tal efecto, que es la elección del tipo de primarias que se van a dar, el padrón que se tiene que aprobar de afiliados o de personas que quieran participar en el proceso, y hay una serie de etapas que generan que haya un espacio prudente entre la convocatoria misma y el día de las alianzas. Otra fecha importante es el 23 de diciembre, que es la fecha en que ya las organizaciones políticas tienen que dar a conocer al jurado los candidatos que van a hacer materia de evaluación. Esto lo tenemos hasta febrero, para ya salga la lista definitiva, luego el proceso de verificación que tiene el jurado y de tachas también de las personas que podrían entablar contra los probables candidatos. O sea que el 12, si no me equivoco, el 11 de febrero, 12 de febrero ya se tendría la lista final de candidatos que participarían el 12 de abril del 2026. Así que es todo un proceso. Hemos por eso creído conveniente presentar algunas medidas. La ley que establece que las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones, del Pleno del Jurado, sean precedentes vinculantes. Esto es porque con la cantidad o la complejidad del proceso vamos a implementar alrededor de 60 jurados electorales especiales. ¿Eso qué significa? Para que lo entiendan, es como tener 60 juzgados, con lo cual puede haber 60 formas de ver, interpretar las normas electorales. Lo que esto nos va a permitir es que el Pleno del Jurado pueda establecer los criterios vinculantes, jurisprudenciales o las líneas jurisprudenciales en dónde va la justicia electoral. La otra que hemos presentado es el tema de saber, se ha establecido, se ha modificado el artículo 300 de la Ley Orgánica de Elecciones que establece la conservación de los votos o las cédulas de votación. El punto que veíamos importante afinar de esa reforma era el para qué servía la conservación de los votos y por cuánto tiempo. Así que el para qué es para poder recontarlos dentro del marco de un proceso de cuestionamiento de los resultados ante el Jurado Electoral Especial. O sea, tiene que haber una disposición del Jurado Electoral Especial, o sea, del Jurado Nacional de Elecciones, para el reconteo de los votos, y el tiempo en que se conservarían es cuando ya se han resultado los resultados finales. O sea, hasta ese momento ya
eliminaría la necesidad de conservar los votos. Y también otra que es un poco no referida a las elecciones generales, sino a las elecciones complementarias, porque, por ejemplo, en estas elecciones complementarias de Pión y Ninabamba, que son 2 distritos de Cajamarca, una de ellas es la tercera oportunidad que se realiza y la otra es la cuarta oportunidad. O sea, no hay un marco legal que diga hasta cuántas veces se puede hacer elecciones complementarias, lo cual significa que podríamos ir eternamente en este proceso, y hemos creído conveniente priorizar una propuesta en ese sentido. Bueno, aquí están las fechas en que implementaríamos, en total 60 jurados electorales especiales, y para terminar hemos, entre otras cosas, porque realmente hay muchas cosas que vienen trabajando en las áreas de registro, en las áreas de fiscalización, en las áreas de educación, en la escuela, en lo que es justicia electoral. En realidad venimos trabajando intensamente en varias líneas de acción, pero quería un poco traerles esta iniciativa de inteligencia artificial. Hemos creado un asistente que le hemos denominado Electia, del Jurado Nacional de Elecciones, que poco a poco va a ir incrementando las acciones, pero un poco para que lo entiendan, Electia recibe, por ejemplo, una apelación que normalmente a un operador o un abogado se muere en sacar los datos, y un proyecto entre 6 y 8 horas o más. Electia lo que hace en segundos, en menos de un minuto, te crea un proyecto de resolución con los datos de la apelación misma. Pronto va a incorporar la jurisprudencia, no solamente te va a crear el proyecto, sino te va a sugerir jurisprudencia vinculado a la materia o al caso en concreto. Eso obviamente es un trabajo bien arduo del equipo técnico. Va a haber un buscador de inteligencia artificial que se van a confluir, es decir, que una apelación o un escrito podría ser atendido o podríamos tener un proyecto de resolución en menos de un minuto, lo que normalmente a un operador o a un experto le podría demorar entre 6 a 8 horas de trabajo. ¿Esto qué significa? Que vamos a maximizar y mejorar procesos y utilizar las herramientas que ya tiene la tecnología nos viene dando. Como les dije, hemos creado un aplicativo para poder gestionar o crear casillas electrónicas, lo cual demoraba entre sacar una cita, ir al Jurado Nacional de Elecciones o hacer una videollamada entre media hora, una hora que demoraba esto, y normalmente en 30 días recién tenía la casilla. Ahora lo puedes hacer en un minuto. Y con eso un poco les quería dar a conocer los esfuerzos, la complejidad del proceso, y nuevamente que es necesario que todos nos involucremos, porque el éxito de estas elecciones, digo elecciones porque son varios procesos electorales, va a depender no solamente del sistema electoral, sino de todos los ciudadanos. Así que muchas gracias. Bueno, indudablemente el presidente del Jurado Nacional de Elecciones nos ha dado una mirada panorámica al proceso ad portas. Creo que todos entendemos la terrible complejidad de estas elecciones con varios factores atípicos. Lo que sí nos queda gratamente la impresión de que estamos en muy buenas manos para este proceso, y con personas no solamente destacadas en la materia profesional y técnica, sino de altísima honorabilidad. Muchas gracias, doctor Roberto Borneo. Ahora es el turno de la exposición del doctor Willy Ramírez Chávarri, quien es miembro del Pleno 3. Por favor, doctor.
Señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, magíster Roberto Rolando Burneo, señores magistrados del Pleno, doctora Marta Elizabeth Maich, doctor Rubén Torres Cortés, señor director de la Cátedra Perú de la Universidad de San Martín de Porres, señor decano de la Facultad de Derecho, doctor Ernesto Álvarez Miranda, señor director de la sección de posgrado de la Universidad San Martín, doctor Moisés Tambini del Valle, señoras y señores representantes de las entidades públicas y de las entidades privadas que nos acompañan en este importante evento académico, señoras y señores representantes de los gobiernos locales y partidos políticos, señores decanos, señoras decanas de las distintas facultades de esta importante casa de estudios, señoras y señores representantes de los distintos medios de comunicación y señores funcionarios tanto de la universidad como del JNE. Bien, ¿están contentos? ¿Están satisfechos? ¿Sí? No los escucho. Sí. Muy bien. Hay una temporada de lluvias en el norte que están arrasando pueblos, están arrasando puentes, no sé si han visto las noticias, ¿no? Eso es culpa del Jurado Nacional de Elecciones. Ese es el discurso que se ha venido repitiendo en los últimos tiempos. Cualquier desgracia que le pasa al Estado peruano es culpa del Jurado Nacional de Elecciones. Y eso no es así. Y sobre el tema que vamos a hablar hoy, sucede algo similar. ¿Por qué el jurado inscribe tanto partido? ¿Cómo es posible que hayan inscrito a Sutano, a Mengano, a Fulano, etcétera? Culpa del jurado. Acá siempre hay que remitirnos a la fuente, hay que remitirnos al origen, ¿no? Y de eso precisamente vamos a hablar en este breve espacio, en este breve momento, acerca del multipartidismo en el Perú. Bien, ¿cuál es el contexto actual? Vamos a ver el cambio normativo y su impacto, cuál es la situación actual y las reglas vigentes para la participación electoral. El cambio normativo. Esto se dio en el año 2019. Anoten, por favor, señores, año 2019. En la legislatura que fue hasta el 27 de julio de ese año quedó expedita la ley de reformas electorales y se promulgó en el mes de agosto. Pero sabemos que una cosa es la promulgación y otra cosa es el debate, el estudio, el análisis, etc. Entonces, en ese año ustedes sacarán su cuenta quién era presidente de la República y quién era presidente del Congreso hasta el 27 de julio de ese año. Se redujo el requisito de afiliados para inscribir un partido político del 3% del padrón electoral, alrededor de 750.000 firmas, al 0,1%, alrededor de 25.000. ¿Cuántas personas alberga el Estadio Nacional? Es el ejemplo que siempre pongo, creo que 80.000. Entonces, válidamente se pueden armar 3 partidos políticos con el aforo del Estadio Nacional. Y esta flexibilización generó una avalancha de nuevas organizaciones políticas en proceso de inscripción. Ojo, hay más de 100 reservas de nombre. No, reserva de denominación es el término exacto. Y con eso, por si acaso, ya se inició el trámite para la inscripción de una nueva organización política o de un nuevo partido político. ¿Bien? Bueno, ahora ya se ha restituido ese 3%, pero, como en cualquier Estado de Derecho, la ley rige de acá para adelante.
Así que para los que han hecho su reserva de denominación, les es aplicable todavía la anterior ley. ¿Cuál es la situación actual a marzo del 2025? 42 partidos inscritos en el registro de organizaciones políticas hasta el día de hoy. Hoy hemos amanecido con 42 partidos, el día de hoy. Pero hay aproximadamente 30 en proceso de inscripción. Ojo, no le va a dar el tiempo quizás, ¿no? Porque la fecha límite para los partidos que deseen participar en las elecciones generales de 2026 es el 12 de abril de este año, un año antes de la fecha de elección. No van a alcanzar estos 30, obviamente, se ha calculado que entre 2 y 3 quizás, pero el estimado sobre el cual estamos trabajando nosotros es de alrededor de 50 partidos que van a quedar habilitados para participar en los comicios generales. Bueno, ¿y cuáles son las reglas vigentes para la participación? Está el umbral o la valla electoral, donde un partido debe obtener al menos el 5% de los votos válidos en elecciones generales para mantener su inscripción. Esa es la regla general, ¿no? Pero hay un incentivo legal ahora a las alianzas o a las coaliciones. Si 2 o más partidos forman una coalición, una alianza, el umbral sube a 6% de los votos válidos, o sea, 1% adicional. Antes de la modificación era 1% adicional por cada partido político que se sume. Hoy, no importa cuántos, es el 6%. Entonces, a pesar de la valla electoral o de la existencia de la valla electoral, la gran cantidad de partidos en competencia genera una fragmentación del voto. Y debemos ser conscientes de ello, ¿no? ¿Y cuál es el impacto del multipartidismo extremo? Bueno, hay pues consecuencias en la gobernabilidad, consecuencias para los electores y hay el riesgo también, entre comillas, de partidos cascarón, solo de nombre. ¿Cuáles son las consecuencias en la gobernabilidad? Primero, la fragmentación del Congreso, que ya lo estamos viendo y lo estamos viviendo, ¿no? Porque un alto número de partidos dificulta la formación de mayorías estables para aprobar leyes y para gobernar. Ojo, y este Congreso va a ser bicameral. Vamos a elegir, bueno, en mi caso, es la primera vez que voy a elegir a un senador. Nunca antes lo he hecho. Está también la baja representatividad real. Muchos partidos pueden no representar ideologías definidas, obviamente, ni sectores ciudadanos organizados, sino intereses particulares. Y esto por el facilismo que hubo para la inscripción. Y las coaliciones también pueden ser inestables. En un Congreso con múltiples bancadas, las alianzas suelen ser frágiles y de muy corto plazo. Ni bien se instalan, ya se fraccionaron en 3, 4 y hasta 5 bloques o 5 bancadas, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias para los electores? Por un lado está la desinformación y la confusión. Con tanto partido político, el votante puede tener dificultades para diferenciar propuestas y candidatos. En esta misma sala, nosotros conocemos el nombre de los 42 partidos políticos inscritos, quiénes son sus líderes, cuál es su ideología. No. Son muy pocos los partidos conocidos y son muy pocos los que acuden también a este tipo de eventos en donde no solamente es para informarse
¿no? Sino es para que esto trascienda. Y está por otro lado la fragmentación del voto, ¿no? Porque con múltiples opciones es posible que el ganador de la elección presidencial obtenga un porcentaje reducido de votos, lo que limita su legitimidad y su capacidad de gobernar. No nos olvidemos que los dos partidos más votados, o las dos organizaciones políticas más votadas, son las que pasan a la segunda vuelta. Esperemos que al menos lleguen a las dos cifras. Las dos organizaciones políticas que pasan a segunda vuelta. Hay el riesgo de los, entre comillas, partidos cascarón, porque algunos partidos se crean solo para negociar candidaturas o vender cupos de las listas. Ojo, esto es una opinión estrictamente personal que no compromete en lo absoluto a los miembros del Pleno ni al Jurado Nacional de Elecciones. Sin estructura real ni militancia comprometida, estos partidos no contribuyen a la institucionalización del sistema político. Una suerte de partidos de fachada, ¿no? Eso es un riesgo. Comparémonos con otros países o con otros estados. Chile en el 2015 elevó los requisitos para inscribir partidos y se aumentó el umbral electoral para reducir la fragmentación. Esto nos puede servir como referencia. En Colombia se estableció la personería jurídica condicionada a resultados electorales para evitar la proliferación de partidos sin representación real. Bueno, algo así como la valla. El que no pasa la valla pierde su inscripción. México exige que los partidos obtengan al menos el 3% de los votos válidos para mantener su inscripción. Bueno, nosotros tenemos el 5%, así que estamos un poquito más adelante, ¿no? En España, aunque existe multipartidismo, la estructura electoral incentiva la consolidación de bloques y de alianzas. Entonces, ¿cuáles son las posibles reformas para fortalecer nuestro sistema político? Mantener y hacer efectiva la valla electoral, regular la inscripción de los partidos, incentivar la consolidación de los partidos y combatir aquellos partidos, entre comillas, vientres de alquiler. La valla electoral. Si bien el umbral es del 5% de votos válidos y ya está en vigencia, ¿no?, su aplicación debe ser estricta. ¿Saben ustedes cuántos partidos participaron en el año 2001 en las elecciones generales? 10. En el 2006, 20. En el 2011, 13. En el 2016, 10 de 19. O sea, 19 estaban inscritos, pero solo 10 participaron. Y hubo una alianza, que es una organización política para todos los efectos, o sea, es como un nuevo partido. Y en el 2021, 18 partidos de los 20 inscritos. Entonces, nunca antes hemos tenido tanto partido como ahora, ¿no? Y estamos inclusive, creo que batiendo algún récord Guinness o algo por el estilo, lo cual no habla bien de nosotros, por si acaso. Entonces deben haber sanciones para los partidos que no cumplan con requisitos de participación real y efectiva. O sea, deben salir del espectro o del escenario porque no están participando. Hay que regular también la inscripción de los partidos. Se debe tener mayor exigencia en la estructura organizativa. La ley es muy blanda, la ley es muy laxa. Y ojo, el Jurado Nacional de Elecciones no dicta las leyes, no da las leyes, no es su función legislar. ¿Quién da las leyes? Ustedes tienen la respuesta, el Poder Legislativo.
Y nosotros lo único que tenemos que hacer es cumplir fiel y estrictamente a lo establecido en la Constitución y en la ley. No hacerlo tiene un nombre muy feo y ustedes lo saben. Entonces, no solo afiliados, sino también presencia activa en las regiones. Hay algunos partidos, por ejemplo, de costa, hay otros partidos de sierra y hay algunos partidos de selva, ¿no? La presencia debe ser en todas las regiones, norte, centro, sur, oriente, etc. Efectiva y real. Y una supervisión estricta por parte de OMPE y el JNE sobre el cumplimiento de los requisitos democráticos internos. Se criticó mucho a las llamadas PASO, ¿no? Si las PASO estuvieran realmente vigentes, este hubiera sido el primer tamiz para que no tanto partido logre participar en la contienda, porque es una elección dentro de la gran elección. Pero las PASO, por la reforma legislativa, o por la nueva norma, hoy es una opción de 3 y de hecho es la más compleja, es la más complicada, porque le han puesto una serie de requisitos, bueno, que ya pues parece para los que hemos vestido el uniforme, una pista de combate, ¿no? Que hay que saltar ahí. Las primarias abiertas. Hay la otra posibilidad, que son las internas, en donde por si acaso el sistema electoral no participa, sino cada organización política realiza sus propias elecciones y comunica al sistema cuál es el resultado. Y la tercera opción, llame ahora, llame ya, es la de mediante delegados, reunión de los representantes de las organizaciones políticas para ver cómo es que se conforma la fórmula, mal llamada plancha presidencial, y las listas de candidatos. Y esa, por la propia norma, es la más atractiva de todas. Entonces, las primarias ahora tienen la opción A, la opción B y la opción C. ¿Bien? Hay que incentivar la consolidación de los partidos, fusiones, alianzas, ¿no? Hay que fomentar fusiones entre partidos pequeños antes de las elecciones para reducir la fragmentación. La unión hace la fuerza, creo que eso nos han enseñado junto con nuestras primeras letras. La unión hace la fuerza. Unámonos, pues. Unámonos. No basta con juntarse, hay que unirse. Y hay que aumentar también el incentivo para alianzas. Actualmente sabemos que solo se exige el 6% de los votos válidos, pero podría haber otros beneficios adicionales para los partidos que se fusionan antes de las elecciones, ¿no? Es como las mancomunidades, no sé si hay algún alcalde o exalcalde acá. Cuando hay mancomunidades hay beneficios para los que conforman esa mancomunidad y lo mismo va para las regiones. Entonces, ¿por qué no hacer algo similar con los partidos? Y hay que combatir los partidos vientres de alquiler, aunque el término suene fuerte, con una regulación más estricta del financiamiento político. Los partidos que obtienen representación congresal tienen financiamiento público. Y ya hemos visto a dónde van a parar esos recursos, ¿no? Así que cualquier explicación creo que sobra. Exigir participación mínima en procesos electorales previos para conservar la inscripción. O sea, mantener vigencia, estar vigentes como partido, como organización política. Bueno, a modo ya de conclusión, vamos a ver el tema del equilibrio entre pluralidad y gobernabilidad, el papel de la ciudadanía y algunas experiencias internacionales comparadas.
Pluralidad. El multipartidismo requiere necesariamente equilibrio. No está mal que haya tanto partido, pero se debe equilibrar. El mismo trato para todos. Y solo así vamos a ir consolidando los partidos fuertes y los partidos representativos. No me van a dejar mentir que entre tanto partido pequeño hay coincidencias en lo que se pretende, en sus idearios. Entonces, es la oportunidad precisamente. Y es muy importante que hayan reglas claras e institucionalidad robusta. Eso es muy importante. Las reglas claras desde el principio, como ya se expuso acá, nuestro presidente acaba de brindar cómo estamos a puertas del proceso de las elecciones generales del 2026. Y que estamos recibiendo todos los aportes, sugerencias, comentarios, y ya las estamos procesando. Ejemplo, en el tema de las alianzas, que de acuerdo a la norma era el 12 de abril también. Oiga, pero si el 12 de abril también se vence el plazo de la inscripción de los nuevos partidos que podrían participar en la contienda. Entonces, ¿ese mismo día también va a ser el límite para que se formen alianzas? No tiene sentido, ¿no? Entonces, es así que se postergó por un mes provisionalmente hasta el 12 de mayo y ya hemos tomado el acuerdo para que se prolongue algo más. Bien. Pero ¿cuál es el papel de la ciudadanía? ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros como ciudadanos siempre reclamamos, siempre protestamos, pero no nos hacemos responsables muchas veces. La ciudadanía debe ser crítica y exigente, no solamente con las instituciones, sino con los partidos. ¿Qué es lo que propone? ¿Es realmente factible lo que me dice? ¿Podrá cumplir? Hay una famosa polca, que no recuerdo el nombre, que satiriza este tema cuando hay elecciones. Que las sardinas saldrán del mar con su limoncito, etc. Sí, sí. Entonces, y la preferencia por parte de la ciudadanía debe ir hacia los partidos que tienen propuestas serias. Pues. Propuestas serias. Porque si a mí me ofrecen cualquier cosa que yo soy consciente que no va a poder cumplir, mal haría yo depositando mi confianza en aquellos. Y hay que evitar plataformas electorales vacías, pues los partidos cascarón, los partidos vientres de alquiler, que es muy fácil identificar hoy en día, ¿ya? Así que no se está pidiendo tampoco demasiado. Hay algunas experiencias internacionales, como ya se ha visto en el caso de Chile, que elevó los requisitos y así se redujo la fragmentación. Colombia, que condiciona la inscripción o la personería jurídica a los resultados. Entonces, resulta importante, señores, el aprendizaje comparado para mejorar la gobernabilidad. Y en ese sentido debemos felicitar y felicitarnos como jurado, porque tenemos la oportunidad de formar parte de las misiones de observación en otras latitudes y ver otras realidades y qué de ello nos puede servir. Porque definitivamente las visitas no son para turismo, ¿eh? Es para trabajo. Y a modo ya de reflexiones finales, lo que les podría decir es que equilibrio necesario entre democracia plural y gobernabilidad. No estamos en contra de que haya tanto partido, sino que estos partidos cumplan
realmente con la función o con el rol que la Constitución y las leyes le han otorgado. Eso es lo que se pide. Y un multipartidismo controlado favorece la estabilidad. Se debe cumplir con los requisitos de ley. No se les pide más. Y ciudadanos informados garantizan una calidad democrática. Los ciudadanos debemos estar informados, es la única forma de hacerle frente a lo que se viene. Entonces, realmente debemos tomar conciencia plena de la responsabilidad que nos corresponde como ciudadanos, como hombres y mujeres del Perú, que es lo que realmente queremos a futuro. Ciudadanía no es contar con el DNI azul o blanco si es electrónico. Eso no es ciudadanía. La ciudadanía tiene que ser efectiva. ¿Qué hago yo por mi país? ¿Qué hago yo por mi Estado peruano? Pero eso también comienza por casa, ¿no? ¿Qué hago yo por mí? ¿No? Aunque suene redundante. ¿Qué hago por mi familia? ¿Qué hago por mi sociedad? ¿Qué hago por mi nación? ¿Qué hago por el Perú? No perdamos nunca ese norte o no perdamos nunca ese derrotero, porque el pueblo actúa como soberano cada vez que hay un proceso electoral. Porque así somos los estados democráticos de derecho. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias, doctor William Ramírez Chávarri. Seguimos viendo la complejidad del proceso electoral y creo que se han complementado estupendamente las funciones del jurado con la realidad del multipartidismo. Y el hecho de que vamos a una elección totalmente atípica para las nuevas generaciones, sobre todo en cuanto a la elección de 2 cámaras, de senadores y de diputados. Ahora vamos a dar paso a una breve estación de preguntas que nos han alcanzado a través de sus boletas. La primera pregunta, sírvase doctor Burneo, doctor Ramírez, ver quién de ustedes gusta contestarla. La primera es, ¿se ha proyectado con OMPE cuánto tiempo podría tomar la votación y el conteo de votos, tomando en cuenta la cantidad de partidos y de candidatos? Hola. Hay un cálculo preliminar de alrededor 5 minutos por elector. Ojo, es una media tentativa. 5 minutos por cada elector. Entonces multipliquemos por el número de electores de cada mesa y, bueno, mientras se instala la mesa, y no siempre somos puntuales, ¿no? Entonces, por eso es que se ha ampliado también el horario desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, tengo entendido, ¿no? ¿No? Hasta las 5. Ya, muy bien. Se ha ampliado un tanto el horario y debemos ser conscientes, y si nosotros podemos votar en menor tiempo, hagámoslo, por favor, porque hay una cola larga detrás que nos va a estar esperando. Buenas tardes. Un poco para complementar lo que indica
doctor Ramírez. El tema del tiempo efectivamente lo va a medir la OMPE, pero sí, por la complejidad, estamos hablando de 5 minutos. Normalmente en las anteriores elecciones ha sido 1 minuto para votar. Con 3 veces más partidos, el tema se hace un poco más retador. Pero ya hablando desde el jurado, nosotros tenemos la función de fiscalización en sí de la legalidad de todo el proceso, de que vamos a estar ahí presentes en cada uno de los locales de votación. Y segundo, en lo que corresponde a nuestra tarea, que es justicia electoral, también, eso sí, hemos medido los tiempos y optimizado, o vamos a tratar de optimizar los procesos. Porque uno de los problemas que se podría presentar es la falta de oportunidad en la toma de decisiones. Y ahí sí estamos buscando cómo optimizar tanto los procesos del Jurado Nacional de Elecciones, el Pleno, que realmente lo tenemos bien organizado, pero sobre todo los jurados electorales especiales, porque por ahí podría haber algún cuello de botella. Y lo que, aparte de optimizar procesos, vamos a crear un equipo de descarga. ¿Eso qué quiere decir? Que aquellos jurados electorales especiales que podrían tener algún hipo de requerimientos de justicia electoral, adicional a ese equipo, tengan un equipo que les pueda dar respaldo para que de pronto se reduzcan los tiempos. Es que por el lado de las matemáticas, sí estamos midiendo cada milímetro de la operación en lo que corresponde al jurado y en general en lo que corresponde a nuestro papel para optimizar los procesos y optimizar los tiempos. Muchas gracias. La siguiente pregunta, en realidad son 2 complementarias, dicen lo siguiente: ¿cuáles son las causas para observar una alianza política? Cuando dice observar, entiendo que es cuestionar o impedir una alianza política. Además, añade la pregunta, el Congreso propone reducir la valla a 3% por alianzas de más de 5 partidos. ¿Esto fortalecería la democracia? Bueno, una alianza electoral, en el rigor, es una organización política. ¿Cuáles son las organizaciones políticas de acuerdo a lo que está normado? Un partido político, un movimiento regional, estamos hablando de más de 90, ¿no? 93 movimientos regionales, más los 42 partidos políticos. Y las alianzas electorales son una organización política. ¿Qué quiere decir? Que recibe el mismo tratamiento que un partido. Entonces, el tema de la democracia interna, bueno, lo primero que debe haber es el acuerdo de las bases de cada partido para aliarse, no para ir en conjunto. Eso resulta fundamental. Luego es que al interior de esa nueva organización política para el proceso, ojo, porque las alianzas solo son para el proceso, se tienen que seguir todos los requisitos de la democracia interna, elegir o bueno, definir si es que se va por elecciones abiertas, internas o mediante delegado. Ya sabemos toda la respuesta cuál va a ser, ¿no? Pero se tiene que cumplir con todos los pasos o con todos los requisitos porque estamos hablando de una nueva organización política para este proceso. Una vez que ya concluye el proceso, se desactiva la alianza, al menos en el registro, y cada partido recobra ya su personería propia, ¿no? Si el término cabe. La segunda parte de la pregunta, ¿cuál era? Disculpa, Hugo. Ah, la valla. La valla. Bueno, si cada partido en el rigor debe obtener el 5% para supervivir o sobrevivir,
Si estamos hablando de 4 partidos, es el 20%, ¿no? 20%. 20 entre 5, 4. O 20 entre 4 igual a 5. Pero hoy no importa cuántos partidos se sumen, antes era un punto adicional, significa 5 más 3, 8%. 20 no es igual a 8, ¿o sí? No. ¿Y es 20 igual a 6? Menos. Entonces, si se pretende reducir eso al 3%, estamos hablando de casi la mitad de lo que se exige, ya sabemos cuál es el interés que hay detrás, ¿no? El instinto precisamente de supervivencia. Pero si ya se dio y se concedió ese 1% adicional para las alianzas, no importa cuántas organizaciones políticas se sumen, bueno, yo creo que ya basta, ¿no? Ojo, es mi punto de vista. Sí. Bueno, un poco para la última parte, ahora, entendamos bien que el Jurado Nacional de Elecciones no legisla. Y como Jurado Nacional de Elecciones tenemos que tener un papel siempre ponderado en el aspecto de lo que somos los árbitros en el proceso electoral. Ahora, ¿qué queremos como país? Es la pregunta que ustedes se deben de realizar, porque están representados ante el Congreso, ante el Parlamento. Y cuando uno legisla o hace un desarrollo normativo, normalmente busca responder a una pregunta del ¿para qué? Bajar la valla, desaparecer la valla, no tener valla, subir la valla, tiene una respuesta o un impacto en cuanto a los resultados del panorama electoral que tenemos. Bajar el número de personas afiliadas, subir el número de personas, etc., lleva a un camino. El camino que nos ha llevado a la última reforma electoral, como bien indicaba el doctor Ramírez, y también he expuesto, es una cantidad muy grande de partidos. La pregunta que nos debemos hacer es ¿lo que queremos? Bajar la valla ahorita, incentivar las alianzas, que es lo que se quiere, un poco respondiendo al poco plazo que se puede tener, quizás alargar el plazo, lo que va a hacer es que sigamos teniendo la misma cantidad de partidos. ¿Es lo que queremos? Entonces, cuando uno hace una propuesta normativa en general, ya ese tema lo he desarrollado en mil canchas donde he estado, tiene un efecto o un impacto. El jurado va a respetar efectivamente cualquier reforma normativa que se realice. Nosotros somos los ejecutores, digámoslo así, de cómo es que se va cambiando el panorama normativo de las reglas de juego, las reglas del sistema electoral. Pero sí tenemos que decir que cualquier camino que se elija tiene un impacto y tiene un resultado. El camino que se eligió en el 2019 genera el resultado que tenemos. Se quiere virar por otro lado, se quiere dar oportunidades a las alianzas, pero lo que va a generar es que mantengamos el mismo número de partidos. La otra opción es dejar que el electorado tome decisiones en las urnas, y finalmente eso va a generar que se reduzca el número de partidos por, digamos, selección natural, dirían los naturalistas o los darwinianos. Pero eso es lo que queremos dar, ese mensaje como sistema electoral y como ente rector del sistema, ¿no? Nosotros no legislamos, pero sí cualquier opción legislativa nos lleva por un lado a otro. Aparentemente bajar la valla es interesante para las alianzas, genera incentivos, pero no sé si es lo que se quiere, porque vamos a seguir manteniendo el mismo número de partidos. Entonces, eso es lo que tenemos que reflexionar al momento de saludar o no una reforma normativa, porque nos va a llevar por un camino u otro que quizás no querramos, o quizás queremos. Entonces, y nosotros como Jurado Nacional de Elecciones, nosotros no es que seamos observadores, decimos, de alguna forma, lanzamos la reflexión, pero sí vamos a cumplir en todo momento el marco normativo que se nos presente
y dar soluciones técnicas a lo que el legislador haya aprobado. Eso como reflexión. Muchas gracias. A continuación voy a intentar unir en una sola 3 preguntas, porque están referidas precisamente al marco normativo. Uno, dicen, después de las convocatorias a elecciones generales, si el Congreso aprueba alguna nueva norma, ¿el jurado tendrá que acatarla? 2, ¿consideran ustedes que el marco legal ayuda al desarrollo efectivo del proceso electoral 2026? Y 3, los cambios propuestos por el Congreso de la República para ser ejecutados, ¿han contado con la asesoría del jurado o de alguna otra entidad electoral? A ver, existe algo que se llama intangibilidad de la norma electoral. Una vez que ya se convoca al proceso electoral, es que se inicia formalmente este. Y ojo, eso tampoco lo hace el Jurado Nacional de Elecciones, lo hace el Poder Ejecutivo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y se emite un decreto supremo convocando a elecciones. Una vez que se cumple con eso, inicia formalmente el proceso electoral. Y dentro del proceso electoral existe la intangibilidad de la norma o de la normatividad electoral. Es decir, no se pueden cambiar las reglas de juego una vez que los jugadores ya están en la cancha. Y si se dan leyes en ese sentido, es el propio Congreso el que tendrá que especificar que no se va a respetar esa intangibilidad electoral. En todo caso, y serán ellos quienes asumirán esa responsabilidad. En las elecciones regionales y municipales, por ejemplo, en pleno proceso, días antes ya de las elecciones, se dio una ley en el Congreso en donde se habilitaba la inscripción de las listas que no habían logrado inscribirse. O sea, una ley ya con nombre propio, ¿no? Y fue imposible ejecutarla, ¿no? Entonces hubo una sesión de pleno, acordamos que era imposible ejecutar. ¿Por qué? Ya la convocatoria estaba hecha, ya los candidatos estaban inscritos, el material electoral ya estaba en la fase de despliegue y oiga, hay que seguir inscribiendo listas, es como las medidas cautelares, ¿no? Entonces, hay un principio en el derecho y en la legislación electoral que es el de la intangibilidad una vez que el proceso se inicia. Y el ejemplo gráfico que pongo es, no se pueden cambiar las reglas del juego una vez que los jugadores están en la cancha. Bueno, respecto a si el marco legal es el más adecuado para que se desarrolle este proceso, dura lex sed lex, ¿no? La ley es dura, pero es la ley. Nosotros como Jurado Nacional de Elecciones simplemente tenemos que cumplir y hacer cumplir lo que la Constitución y la ley establece. Más nada. Esa es nuestra función y ese es nuestro rol, que muchas veces no se entiende. Oye, pero ¿por qué no lo borran? No, si ya las noticias dijeron que lo deben borrar. ¿Cómo? Entre otras perlas. Y en los últimos cambios de la legislación electoral, hasta antes de esta gestión, sí se nos envía, en esta gestión sí se nos envía oportunamente para opinión. En la anterior presidencia no era así. Ya, entonces eso también hay que reconocer.
Ahora sí se nos pide opinión, sí se nos consulta, porque ¿quién mejor que el protagonista para saber qué es lo que realmente se necesita? ¿No? Y así como se pide también la opinión de los expertos, que hay algunos acá presentes hoy día. Eso es bueno, eso es saludable, porque acá se trata de sumar, de coadyuvar, porque no se puede seguir legislando de espaldas a la sociedad. Y sobre esto último, sí hemos pedido al Congreso en general que antes de cualquier reforma pidan la opinión técnica de los entes electorales. Eso les quiere decir que no vayan finalmente a la opinión o la propuesta sea la que finalmente se defina o no. Hace poco creo que el tema de reconteo de votos que nosotros hemos planteado han aprobado en dictamen hace un par de días otra propuesta, pero que iba encaminada en lo que nosotros consideramos el núcleo duro de nuestra propuesta. Que cualquier reconteo de votos tenga la disposición del ente electoral para que se reconteen los votos en el marco de un debido proceso. Entonces, no obstante que no ha recogido integridad la propuesta técnica del Jurado Nacional de Elecciones, va en la línea de lo que nosotros habíamos propuesto, que esa es nuevamente función del legislador. Si estamos preparados, sí, el Jurado Nacional de Elecciones y todos los entes electorales están preparados para el cumplimiento de la normatividad. Y estamos en ese proceso de implementación de todas las acciones para que nuevamente el Jurado Nacional de Elecciones camine en la senda de la modernidad, utilizando todas las herramientas que la tecnología y el derecho nos lo permitan. Así que, no obstante la complejidad, tengan la seguridad de que vamos a hacer todo el esfuerzo para que, al menos desde la función que nos compete, se simplifiquen las cosas o se hagan menos complejas. Y también vamos a hacer para que ustedes se fortalezcan sus capacidades, aquí está el área de educación, para que lleguen con mejores herramientas para que tomen la mejor decisión y lo hagan oportunamente y rápido, pero sobre todo para garantizar algo muy importante del proceso, que sea un voto informado, que sea un voto libre y sobre todo un voto secreto. Eso también es importante garantizarlo. Muchísimas gracias. Llegamos a la última pregunta, muy breve en realidad, y probablemente el señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones pueda hacer su reflexión final con esto. ¿Qué institución, dice la pregunta, tendría la responsabilidad de capacitar a los ciudadanos, a los electores, especialmente a los jóvenes, para saber elegir adecuadamente a los gobernantes? A ver, una de las funciones del Jurado Nacional de Elecciones es precisamente la función educativa. Y mal se piensa, o mal se cree, que el jurado solamente trabaja cuando hay elecciones, y no es así. Hay un trabajo permanente, porque es la función de administrar justicia electoral, de fiscalizar, educar. Hay una función administrativa, como por ejemplo el ROP, y hay una función también de propuestas legislativas. Entonces, dentro de su función educativa, nuestro Jurado Nacional de Elecciones viene desarrollando una serie de programas, de capacitaciones, y acá va una llamada de atención para los líderes de los partidos políticos. Cada vez que hay un proceso electoral, se convoca a los personeros de los partidos políticos para que se capaciten. Brillan por su ausencia.
salvo honrosas excepciones. Pero en el proceso y en el deadline o en el último momento de la inscripción, revientan las líneas, los correos del jurado, porque no pueden inscribir a sus candidatos. Y es culpa del jurado, y se le está limitando el derecho a la participación política, el derecho al sufragio pasivo, entre otras cosas, ¿no? Culpa del jurado. Entonces, si no aprovechamos estas capacitaciones que se hace, por ejemplo, para los personeros, estamos desarrollando programas también como el de justicia electoral para abogados. Porque si uno revisa las audiencias, son los mismos abogados de siempre que realizan los informes orales. Y anecdóticamente les cuento, en el proceso de las elecciones regionales y municipales, en la audiencia de la mañana, el abogado X defendía al partido blanco del partido negro. Y en la tarde resulta defendiendo al partido negro del partido azul. El mismo abogado, el mismo letrado. Entonces, hay que ser conscientes también que no hay una verdadera formación en temas electorales o en materia electoral, y eso es lo que estamos pretendiendo hacer por medio de nuestra escuela. No sé si la directora está presente, por medio de nuestra escuela, y existe también una dirección de educación, una dirección nacional de educación electoral. Aquí está presente Giovanna, la directora. Entonces, hay una ardua tarea. Y otro de los programas que vamos a emprender también en alianza con esta universidad es el de capacitación para periodistas. Porque hay desinformación, malinformación y manipulación de la información, que ya se han adelantado. Inclusive no sé si han revisado Facebook. Bueno, dicen que yo recién he asumido el cargo, por ejemplo, y que cierta fuerza política me ha puesto ahí. Bueno, yo ya estoy en el último año de mi periodo, y a mí me han elegido todos los abogados de Lima en voto democrático, por ejemplo. Entonces vean cómo es que se manipula o se tergiversa la información y se da por cierto. Eso es lo que también estamos pretendiendo, y bueno, vamos a sacar cómics, bueno, eso ya lo anunciará la universidad posteriormente, ¿no? Estamos en esa gallarda y noble tarea de concientizar e ir más allá, inclusive a la educación cívica, que es la base de todo nuestro sistema. Gracias. Un poco recogiendo lo que dice Willy, también doctor Guerra, reflexión final de lo que hemos hablado, de lo que hemos conversado, de las inquietudes que se tienen, muchas se han quedado en el tintero, es que se nos viene un proceso muy retador, o varios procesos muy retadores. Es importante que vean en el Jurado Nacional de Elecciones un aliado para que ustedes puedan formarse y formar su voto. Desde aquí está nuestra directora nacional de educación. Tenemos todo un programa a través del voto informado, también a través del voluntariado. Vamos a tratar de llegar a nivel nacional. Aquí el doctor Guerra se ha comprometido a comprometer al alumnado de la Universidad San Martín de Porras para que sea parte del voluntariado, y en general es un compromiso de todos el poder llegar de la mejor forma a las urnas, al proceso electoral. Nuestro trabajo como Jurado Nacional de Elecciones no termina en el escrutinio, sino en la toma de decisiones y la entrega de la credencial final. Estamos fortaleciendo lo que es el voto, la formación cívica en materia electoral, pero en general es una debilidad que el Perú tiene en cuanto a eso. De alguna u otra forma se ha debilitado ese aspecto de valores, de formación cívica, y esto genera de que tengamos esa necesidad de fortalecer en todos los ámbitos a nivel nacional esos aspectos
con la escuela también venimos haciendo esfuerzos para formar a los futuros juzgadores o magistrados en los jurados electorales especiales, que son magistrados, que son fiscales, que son ciudadanos comunes, que son elegidos a través de un sorteo. Quizás muchos de ustedes no lo saben, pero aquellos que tuvieron, digamos, la oportunidad de decir si eran profesionales o no cuando declaramos el DNI, entre esos profesionales se elige al tercer miembro del jurado electoral especial. Eso se hace a través de un sorteo y esas personas integran los jurados electorales especiales. Y es importante, sobre todo en provincias, porque la oportunidad es grande de ser parte del proceso, pero también el ingreso o la remuneración también es muy interesante, sobre todo para los ciudadanos, de cara a dar ese servicio público. Así que mi recepción final es que se nos viene un proceso complejo, retador, que el sistema electoral está preparándose y va a estar preparado para el mismo, pero corresponde a ustedes asumir ese otro gran reto de llegar de la mejor forma al proceso, buscando los canales oficiales para evitar desinformación, para evitar noticias falsas, para evitar que se sorprendan o que sean sorprendidos por lo que se viene, un proceso que también va a tener ingredientes de información o desinformación, quizás de violencia. También va a ser un tema que tiene que garantizarse no solamente por el sistema electoral, sino por el Estado en su conjunto. Pero creo y estoy seguro de que luego de este proceso las autoridades que elijamos van a cambiar o vamos a tener una nueva era y un nuevo cambio en el país, y eso estamos seguros, y en ese sentido todos nosotros, todos los funcionarios aquí presentes, estamos trabajando para esa finalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Burneo. Realmente esta jornada del desayuno democrático de la Cátedra Perú se siente sumamente complacida de haberlo tenido a usted y al doctor Willy Ramírez Chávarri, que nos han permitido ver la complejidad del proceso ad portas, pero nos han aportado algo fundamental: la confianza institucional en el Jurado Nacional de Elecciones, para quien pido un aplauso cariñoso. Reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando dentro del acuerdo que ya está suscrito, y agradecemos la presencia muy especial de los señores decanos, del director de la maestría de Derecho, así como de todos los especialistas, de los periodistas y los amigos que hoy día nos acompañan. Con esto clausuramos esta sesión 126 de Cátedra Perú. Muchísimas gracias.